Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva conferencia dentro de este ciclo de webinars que celebramos desde ICOMOS sobre patrimonio, educación y participación ciudadana. En esta ocasión tengo la suerte de presentar a dos profesionales, dos compañeros de la Comunidad de Madrid, que nos van a hablar sobre el plan de educación patrimonial de esta comunidad, que yo creo que es referente ahora mismo, desde luego en España, es el plan mejor desarrollado, con mayor amplitud en toda la parte de ejecución e intensidad, porque realmente desde que se aprobó, todo eso nos lo contarán ellos, pues no ha dejado de desarrollar actuaciones y además en un espectro muy amplio, como veréis. Bueno, me acompañan Lucas García Guirao, que es máster en Museos y Museología por la Universidad de Alcalá. Él es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la gestión cultural. También ha sido subdirector adjunto de museos estatales en el Ministerio de Cultura y Deporte y patrono de museos de relevancia en el ámbito español, como el Museo Nacional de Cataluña, o el Consorcio Museo Esteban Vicente. Actualmente trabaja como subdirector general de Patrimonio Histórico en la Dirección General de Patrimonio Cultural en la Comunidad de Madrid. Y me acompaña también, os presento ya los dos seguidos, primero, si no me equivoco, hablarás tú, Lucas, ¿no? Y después David. David Rejano Peña es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado y ha desarrollado su carrera profesional en la Comunidad de Madrid, en el Museo del Prado y en Patrimonio Nacional. Actualmente trabaja como responsable del área de difusión y educación patrimonial en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues muy contenta de presentaros. Bienvenidos, muchísimas gracias por colaborar con ICOMOS y os damos la palabra. Ya sabéis que hay un tiempo para hacer la exposición y vamos a ir recogiendo a través del chat las preguntas que queráis ir haciendo, los participantes. Y finalmente, cuando ellos terminen de hacer su exposición, pues yo voy a trasladarles, si podemos todas, y si no, algunas de esas preguntas que vayáis dejando en el chat. Estaremos atentas, dos personas de la organización para irla recogiendo, así que nadie se preocupe que las vamos a ir anotando y trasladando. Muchísimas gracias, Lucas, David, y todo vuestro. Muy bien, pues muchas gracias, Olaya, por la presentación. Muchísimas gracias a ICOMOS por la invitación para hablar hoy sobre el Plan de Educación de la Comunidad de Madrid y también gracias a todos los que estáis ahí conectados, que no os vemos las caras, pero que sabemos de vuestro interés y de su interés y que, bueno, pues tiene mérito que un día como hoy pues estemos esta tarde aquí debatiendo sobre cuestiones tan importantes relativas al patrimonio cultural. Con respecto a la presentación, nos vamos a dividir entre David y yo. Yo voy a realizar una pequeña introducción y contextualización de lo que ha sido el plan y un poco de la filosofía. Luego David, que realmente es el verdadero artífice porque es el que lleva un poquito más de la trayectoria y el que ha estado pues impulsando el plan de educación patrimonial con su equipo y con las diferentes acciones, pues va a contar las actividades que venimos desarrollando en los últimos, sobre todo, 2 años. Y luego daremos una pincelada un poco de lo que estamos trabajando ahora y que esperemos que dentro de poco pues, se convierte en proyectos que podamos exponer y comunicar. Para ello, bueno, primeramente voy a compartir la pantalla, a ver si funciona bien, porque estas cosas del directo pues nunca se sabe. Creo que lo estáis viendo, ¿no? Vale, pues hemos incluido aquí el QR que lleva directamente, si lo pincháis con el móvil, a la página donde está el Plan de Educación Patrimonial de la Comunidad de Madrid. Luego, con otra serie de documentos pues, que como considerado importantes que vamos a compartir, también lo pondremos para que pues, quien tenga interés a lo largo de la presentación pues, pueda ir directamente. Vale. En primer lugar, os queríamos hablar un poco del origen, ¿no? De cómo surge el Plan de Educación Patrimonial, pues porque como todo plan dentro de la administración pública no aparece de la nada, sino que es fruto de un trabajo, de una reflexión, de influencias varias de diferentes documentos y actores.
En primer lugar, cabe hablar de la propia UNESCO, porque tradicionalmente pues, se asocia a la UNESCO con las denominadas convenciones, más asociado a lo que es la acción de proteger el patrimonio mundial, la declaración también de inscripción como patrimonio mundial, pero conviene recordar que también en los textos de la UNESCO pues, se destaca el protagonismo que debe tener la educación patrimonial. En concreto, por ejemplo, en la propia Convención de Patrimonio Mundial de 1972, se dice textualmente que los Estados partes en la presente convención, por todos los medios apropiados y sobre todo mediante programas de educación y de información, harán todo lo posible por estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del patrimonio cultural y natural definido en los artículos 1 y 2 de la presente convención. Por lo tanto, todos tenemos un paraguas que es a nivel internacional, y aquí he querido destacar la parte de la UNESCO, que ayuda a explicar cómo se han desarrollado pues, todos los programas de educación patrimonial en España y en concreto, por supuesto, el de la Comunidad de Madrid. Luego también, para entender cómo surge el plan y cómo trabajamos en el plan, es fundamental hacer referencia a la labor que ha venido desarrollando en los últimos años el Observatorio de Educación Patrimonial de España, que como imagino que conocéis, depende del Ministerio de Economía y Competitividad. Está planteado como un proyecto de investigación y es una página web muy interesante y también pues, un proyecto muy útil, porque recoge toda serie de experiencias de materia de educación patrimonial. También ha consolidado un acervo en esta materia que resulta fundamental para aproximarse a esta disciplina y que yo creo que merece que se ponga en valor. Junto con el observatorio también está el Plan Nacional de Educación y Patrimonio del Instituto de Patrimonio Cultural de España. La labor de los planes nacionales, desde mi punto de vista, es fundamental porque marcan lo que es ese marco sobre el que luego las comunidades y los ayuntamientos pues podemos partir para llevarlo más al terreno y hacer acciones concretas. En este caso, pues el plan del IPC resulta muy interesante, sobre todo por todos los conceptos que introduce, la forma de la educación en sus diversas vertientes, y también pues, ha sido de gran utilidad como referencia para el desarrollo del plan de educación patrimonial de la propia Comunidad de Madrid. Y luego, como no hay que hacer también mención a las experiencias previas, no se trata de que aquí en la Comunidad de Madrid no existiera nada y de repente pues, se aprobó el plan y ya había todo un conjunto de programas, sino que había una trayectoria, había una inquietud, había pues, una serie de programas que eran muy importantes desde el punto de vista de educación patrimonial, y lo que hace precisamente el plan pues, es ordenar una serie de objetivos, de programas, todas esas actuaciones, y además marcar pues, cuáles son el horizonte al que nos queremos acercar para desarrollar nuevas actividades. A partir de ahí, vuelvo a poner el QR, pues está el contenido. Como todo plan administrativo, tiene un contenido pues, burocrático un poquito más aburrido en cuanto a objetivos, líneas de actuación, programas. Yo voy a hacer aquí un pequeño resumen, pero os invito a que todos aquellos que estéis interesados pues os descarguéis el plan, lo trabajéis, y si tenéis, por supuesto, alguna pregunta, alguna consulta, ya sea en el turno de preguntas de este webinar, o si no, más adelante, pues estamos a vuestra disposición para resolver todas las dudas que podáis tener. El plan cuenta con 7 objetivos, que a su vez se descomponen en 7 programas y en 16 líneas de trabajo. Yo voy a hacer referencia solamente a los objetivos que plantean pues, aquellas digamos, estrategias, aquellos aquellos horizontes a los que nos queremos acercar. En primer lugar, el plan pues, hace referencia a promover la colaboración con entidades públicas y privadas relacionadas con la gestión cultural en la Comunidad de Madrid. Como segundo objetivo estaría el de fomentar la colaboración permanente con los órganos de las administraciones competentes en materia de educación. Como podéis ir observando, la parte de actores dentro del plan es fundamental, ya que se parte de la consideración que en un escenario de transversalidad, que es el que caracteriza pues, la educación patrimonial, tiene que haber una adecuada coordinación entre los diferentes actores para ser exitosos en las acciones. Luego estaría el tercer objetivo,
que es el de garantizar la calidad de los contenidos y la innovación en el diseño y ejecución de los programas educativos. Luego volveremos sobre esta cuestión, porque yo creo que la parte de calidad de contenidos y la innovación tiene una gran importancia en el plan, que luego se manifiesta en otra serie de publicaciones y de acciones que se han impulsado y a las que haremos referencia. El cuarto objetivo es plantear la consideración de la educación patrimonial como elemento transversal, que hacía referencia anteriormente. El quinto objetivo es conformar un grupo de trabajo multidisciplinar que nos sirva para trabajar de forma conjunta y en el que estén representadas las diferentes disciplinas que sin duda enriquecen la aproximación a la educación patrimonial. Por supuesto, también fomentar el apoyo y la colaboración con el Observatorio de Educación Patrimonial de España. He comentado anteriormente, pues es un actor de referencia y el que nos ha ayudado para desarrollar el plan. Y el séptimo objetivo sería fomentar y promover el conocimiento de las actuaciones que en materia de educación patrimonial se desarrolla en la Comunidad de Madrid. Esto sería un poco lo que es el contenido esencial del plan. Ahora vamos a contar algunas actuaciones que hemos venido desarrollando en los últimos 2 años y la primera de ellas, que es la que yo voy a hacer referencia, porque luego será David el que vaya detallando pues, otro tipo de actividades, es la publicación de cómo educar en el patrimonio. Esta es una publicación que desde mi punto de vista es clave y es estratégica. Cuando se encargó la publicación y cuando se diseñó, pues yo no estaba, o la parte de educación patrimonial no dependía de mi subdirección, por lo tanto no tengo ningún reparo en alabarla y en, digamos, en darle la importancia que tiene, porque desde nuestro punto de vista es una guía muy útil tanto desde el punto de vista, digamos, tanto en materia de la filosofía, cómo enfocar la educación patrimonial desde una visión moderna de patrimonio, tanto en el nivel práctico de cómo desarrollar los diferentes proyectos. Sobre todo quiere ser útil para todos los gestores de patrimonio que quieran desarrollar proyectos de educación patrimonial y que tengan instrumentos para tocar las diferentes dimensiones. La coordinación científica correspondió a Olaya Fontals, que bueno, pues realizó un estupendo trabajo. ¿Qué contiene esta publicación de cómo educar en el patrimonio? Bueno, pues muchas cuestiones, yo voy a destacar algunas de ellas. En primer lugar, hace referencia al concepto de patrimonio y cómo en las últimas décadas se ha pasado de un concepto de patrimonio que ponía énfasis en el objeto a otro concepto de patrimonio que pone el acento en el vínculo y dentro del vínculo en las personas. Esto es muy importante porque si tradicionalmente se había considerado que dentro del patrimonio histórico solamente tenían cabida, pues en un primer momento, las bellas artes y los grandes monumentos, y que luego posteriormente, con el paso del tiempo y con la labor de la UNESCO, pues se fue ensanchando de forma que se podían incluir otros tipos de categorías de patrimonio, como los paisajes culturales, como el patrimonio industrial. Lo que plantea este nuevo, digamos, concepto de patrimonio que pone el acento en el vínculo es cómo se percibe ese patrimonio y cómo la persona se identifica con el mismo. Si lo importante ya no es el objeto, sino es el sujeto, digamos que supone un cambio fundamental en cómo nos relacionamos también con ese patrimonio. Por poner un ejemplo, si el acento se pone solamente en lo que es un objeto, pues desde un punto de vista de lo que es un yacimiento, por ejemplo, un yacimiento romano, si no tienes en tu pueblo el yacimiento romano o el teatro de Mérida o bien el yacimiento de Segóbriga, pues puedes llegar a pensar que no tienes pues, un patrimonio importante. En cambio, si se pone el acento en cómo tú vives el patrimonio, en qué relación tienes con los bienes culturales, pues a lo mejor puedes tener un yacimiento relativamente modesto desde el punto de vista clásico, pero que sea el yacimiento de tu localidad, que has vivido siempre, en el que te puedas relacionar, que además, por ejemplo, puedan desarrollar programas de arqueología social y que tú puedas participar como voluntario y que no por el hecho de ser humilde no significa que no sea importante para ti. Entonces, esa noción de vínculo es muy importante para luego desarrollar lo que es la educación patrimonial y la forma de acercarse a ese patrimonio. Dentro de esta guía también se pone el acento, como he señalado anteriormente, en la participación de las personas, es decir, las personas como protagonistas. Y se da una serie de claves para buscar la participación ciudadana. Se considera, pues, ya desde el convenio de Faro y las comunidades patrimoniales,
que la participación debe estar presente en todo proyecto de patrimonio cultural, y más concreto en los que se articulan en torno a la educación patrimonial, pero acceder a esa participación ciudadana no siempre es fácil para las administraciones públicas, porque muchas veces pues, nos observan como entes externos que llegamos, que a lo mejor no podemos conocer el territorio y que llegamos con una visión, digamos, importada desde fuera, que pueden pensar que queremos imponer. Entonces, con estas claves de participación ciudadana se nos dan herramientas para lograr esa complicidad con la sociedad civil y acercarnos también a su propia percepción del patrimonio, que resulta fundamental para desarrollar programas de educación patrimonial. Otro apartado también muy interesante de esta publicación es que hace referencia a la sensibilidad del patrimonio, a cómo vemos el patrimonio y cómo esa forma de digamos, ser sensibles al patrimonio determina nuestra actitud hacia los bienes culturales. Hay una secuencia de sensibilización que me parece muy interesante y que se hace referencia y que, bueno, seguro que habéis tratado en otro tipo de conferencias, pero que hace referencia a cómo se pasa del estado de conocer a cómo se comprende, posteriormente, una vez que has comprendido, se respeta, se valora, se disfruta también y también cómo se comparte y se transmite. Eso también está presente en digamos, esta guía de educación patrimonial. Por supuesto, también la perspectiva de género, cómo hacer programas de educación patrimonial que tengan en cuenta la perspectiva de género. También otro aspecto muy importante es las TIC como aliadas. Yo creo que esto siempre, pues en los últimos años ha sido muy importante, pero sobre todo después de la pandemia, creo que las TIC son imprescindibles, ya no como algo complementario, sino como algo que esté presente desde el inicio del propio diseño de educación patrimonial. Pues bien, en esta guía pues, se dan algunas claves para desarrollar programas de educación patrimonial teniendo en cuenta a las TIC. También resulta muy interesante porque se incluyen algunas buenas prácticas pues, de otras regiones y de otros lugares que pueden ser muy interesantes para la parte de educación patrimonial. Se pone el acento en la innovación, como hacemos referencia, que forma parte de uno de los objetivos fundamentales del plan de educación patrimonial, cómo innovar en materia de educación patrimonial. Y se hace referencia a una guía práctica para el desarrollo de proyectos. Esto es, como indicaba al principio, pues no solamente pone el foco en lo que es la filosofía, lo que es el marco teórico, sino también en la parte práctica de tener instrumentos y una guía concreta para desarrollar proyectos. Y bueno, eso sería la parte primera la que yo quería hablar. Ahora, como he comentado, David va a pasar a mencionar otra serie de actividades que venimos desarrollando. Y nada, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias también a ICOMOS por invitarnos, especialmente a Olaya también, que fue la que realizó la invitación. Y muchas gracias a todas las personas presentes, tanto en esta parte del mundo como en la que está atravesando el Atlántico, ¿no? Que veo que prácticamente sois mayoría. Así que nada, muchas gracias. Y voy a compartir la pantalla para plantear... Vale, aquí estamos. Bueno, el planteamiento que tenemos para esta segunda parte de la charla es el siguiente, ¿no? He dividido en tres, un poco intentando sacar ejemplos más concretos que puedan serviros también de estímulo en un momento determinado y, desde luego, de una forma de conocer cómo trabajamos desde el plan de educación patrimonial. Lo hemos dividido en tres partes, la presentación, por una parte estudios, actividades concretas, y luego el águila, ¿no? El águila, aquí como spoiler inicial, ya veremos en qué se convierte a lo largo de la sesión, ¿no? Precisamente del libro que estaba haciendo referencia a Lucas, es una de las partes fundamentales para nosotros. Y aquí tenéis, ¿no? Si pensabais, ¿dónde podemos acceder precisamente al libro y de qué manera podemos tenerlo? Pues aquí tenéis el QR, igual que teníais en el anterior del plan de educación patrimonial, para poder descargarlo. Yo aquí sencillamente os voy a aportar lo que son esa calidad un poco que tiene la publicación en este sentido, para que os vayáis haciendo un poco a la idea, en el que buscábamos también que tanto el tono como el cuidado de los materiales pues fuera atractivo para intentar llegar a un público lo más amplio posible, ¿no? Yo creo que ese objetivo lo estamos consiguiendo. La publicación es de descarga libre y gratuita, como podéis comprobar, y por lo tanto ya tenemos más de 3.700 descargas de esta publicación desde el mes de noviembre del año pasado, que fue cuando lo lanzamos, ¿no? A partir de aquí, el impacto de
de la publicación para que las ilustraciones son de Ana Carlota Cano, por si tenéis ahí en duda de quién puede ser, y aquí volvéis a tener de nuevo el QR para su descarga. Una cuestión interesante a partir del libro es que no solo ha servido como guía, como espíritu de todo lo que hacemos, sino que también ha tenido un impacto concreto, ¿no? Hubo un webinario que hicimos el año pasado, el 3 de diciembre, en el que precisamente todos los que intervinieron en la publicación pudieron hablar de manera concreta y desde luego abrir el debate para entrar en detalle sobre la publicación. Y también a partir de aquí está muy relacionado en todo lo que hacemos en formación, en este caso, de profesorado, que es los cursos que tenemos más avanzado. En este momento tenemos 2 cursos con las diferentes áreas territoriales de Madrid, con los centros de innovación y de formación, en el cual precisamente este manual es como el eje a partir del cual se desarrolla el contenido, ¿no? Así que, por tanto, también tiene un impacto práctico más allá de esta parte puramente teórica, ¿no? Y aparte que es una aplicación concreta del plan de educación patrimonial, precisamente de una de las líneas específicas, que es la línea 8 de trabajo a la hora de desarrollar la calidad de las acciones. Precisamente la aplicación de otra de las líneas que tenemos y que se concreta en este estudio, que es la primera encuesta que analiza la percepción social del patrimonio cultural en la Comunidad de Madrid. No había ninguna previamente que analizar en este contexto territorial, y en el plan de educación patrimonial, pues bueno, convenimos que era interesante tener esa perspectiva, ¿no? La dirección científica corrió a cargo de Josep Lovera, que en este momento era profesor de la Universidad Autónoma de Sociología y que ya tenía experiencia en la coordinación de este tipo de encuestas, porque también coordinaba la encuesta de la percepción social de la ciencia, por ejemplo, desde hace algunas épocas, ¿no? También. El trabajo de campo se desarrolla justo antes de la pandemia, en el mes anterior, del 9 de febrero al 2 de marzo del 2020, entonces tiene la relevancia de reflejar aquellas conductas que están muy asentadas. Objetivo que teníamos, intentar detectar cuáles eran aquellos elementos de interés y en qué momento estábamos, ¿no? Para empezar a trabajar con el patrimonio. Voy a enseñar algunos de los detalles que teníamos. Como veis, precisamente también tenéis el QR para descargarlo, también es de descarga libre y gratuita, y todos los datos que se obtuvieron de las entrevistas están en datos abiertos de la Comunidad de Madrid. En este mismo QR tenéis el enlace para acceder a datos abiertos, todas las bases de datos para que puedan ser reutilizadas y trabajadas para todo aquel que le resulte interesante. Algunas pinceladas, porque entiendo que puede tener relevancia en cuanto a lo que hablamos de interés en general del patrimonio cultural, pues se observó que una mayoría de personas, prácticamente ese 70%, tenían mucho o bastante interés en el patrimonio, con lo cual trabajamos en una materia que podemos decir que tenemos una priori de buena prensa y que tiene buen interés a la hora de hacer cualquier actividad, ¿no? Vemos una constante en toda la encuesta, es que según aumenta el nivel educativo, el nivel de interés en el patrimonio es mayor. Esto es una constante que vemos, por lo tanto, ahí esa incidencia en la educación nos refuerza en la intención que tenemos desde el plan de educación patrimonial, desde luego. Y en cuanto a tramos de edad, ya podéis ver que está bastante parejo, aunque sí que es cierto que esa época de 31 a 44 parece la más interesada, y 45 a 64, que es donde el desarrollo de quizá de estos intereses tiene un momento más importante. Este gráfico es interesante porque preguntamos a las personas cuáles eran las prioridades que entendían que era necesario proteger, y aquí sí que me interesa destacar más que el que más es necesario proteger, que al final se planteaba la Sierra de Guadarrama como este elemento casi de paisaje, ¿no? Conjunto muy identitario para la Comunidad de Madrid. El que menos era precisamente esto que llamamos la antigua fábrica de cervezas El Águila, ¿no? Pusimos ejemplos sobre diferentes tipos de patrimonio, y este es un ejemplo de patrimonio industrial. He visto que he citado El Águila antes, pues aquí lo tenemos, ¿no? Lo que la gente considera que tiene menos interés proteger, precisamente es la antigua fábrica de cervezas. Aquí lo veis clarísimamente, ¿no? ¿Qué elemento conservaría en primer lugar? Desde luego la sierra, y en segundo lugar también sale como muy relevante la parte de una primera edición del Quijote. Con lo cual ahí vemos cómo ese patrimonio industrial se nos queda en un 6,9 de interés o de prioridad a la hora de proteger, ¿no? El valor no está ahí, ¿no? Y ese patrimonio inmaterial también de Semana Santa, que es patrimonio inmaterial del Estado, pues también queda en un terreno mucho más alejado, ¿no? Estamos hablando de encontrar claves para interpretar lo que hacemos, y preguntamos sobre cuáles eran las actividades que habían realizado en el último año y cuáles prefieren realizar. Como veis, todo lo que tiene que ver con actividades presenciales, ¿no? De experiencia, son las más destacadas, tanto visitas guiadas, exposiciones, museos, rutas,
talleres infantiles con un interés muy parcial, obviamente tiene que ser ya personas con familia concretamente, pero leer un libro o ver un libro, el interés es menor. Habría que ver ahora, estamos preparando encuesta para la segunda encuesta para el año que viene aproximadamente, en el cual ver si ese vídeo o libro, en este momento de digitalización masiva que hubo a consecuencia de la pandemia, puede aumentar quizás el interés, ¿no? Ese sería un poco la clave. Con lo cual, efectos de actividades, vemos claramente cuáles son los principales intereses. En el momento en el que no se iba, ¿por qué usted no va? Y vemos que claramente es el horario, pero sí que es muy destacado esta parte de ¿por qué no tiene interés? Un 22% de los encuestados no tenía interés en acudir a ninguna de esas actividades, por lo tanto ahí tenemos un no público importante a los que vamos a ver si logramos atraer al patrimonio, que seguro que vivirán más alegres y más contentos, desde luego, y nosotros también. Entrando ya en lo que hablaban de cuál es la evaluación del nivel de protección del patrimonio, ¿no? En cuanto nos queríamos analizar también cuál era el papel de las administraciones, si se protegía de manera suficiente o no. Entonces vemos que sí, que bueno, que parece que suficientemente sí que es una de las tendencias a proteger, aunque bueno, sí que están las dos partes estas casi de depende o insuficientemente casi empatadas. El nivel de intervención que a la gente le gustaría que tuviera la administración, que es una cuestión clave siempre en el patrimonio. Pues bueno, la tendencia, ¿no? Aquí de 1 a 10, ¿no? 10 más intervención, 1 menos intervención, pues sí que tiende hacia esa idea precisamente de valores comunitaristas en los que es, bueno, en el apoyo hacia la administración para proteger el patrimonio de todos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos está garantizando también que la actividad que hacemos desde las administraciones es interesante, ¿no? Y cuando habla de la valoración del patrimonio cultural, pues precisamente nos encontramos aquí con eso. ¿Cómo estaba el patrimonio cultural ahora con respecto a hace 5 años y cómo estará después, ¿no? Sustancialmente igual, la gente entiende que no va a cambiar, lo cual nos da una idea de estabilidad en la gestión que es interesante y, bueno, tanto esa parte como mejor o peor no parece que sea un elemento, sobre todo un elemento de duda o de crisis confianza en el sistema. Aquí sí que es importante a la hora de priorizar la inversión de fondos públicos, qué es lo que la gente entiende que es más interesante para el gasto público y desde luego esas actividades para que la ciudadanía conozca el patrimonio, explicado de una manera muy clara para que la gente lo pueda entender, aparecen desde luego como el elemento clave, ¿no? Luego después aparece la excavación de un yacimiento arqueológico, quizás esos dos patrimonios más tradicionales o el patrimonio más tradicional de la arqueología es el que se entiende casi como ese descubrimiento, pero la clave aquí está que la gente demanda actividades y para nosotros desde luego pues es clave para entender qué podemos hacer. Una cosa es en qué queremos que se gaste el presupuesto público y otra cosa es si estamos dispuestos a realizar una donación. Bueno, pues la mitad de la gente directamente no. Es decir, que bueno, pues el patrimonio, que se gaste el dinero en conservarlo, quien tiene que gastarse, ahí se entiende que es la administración la que debe hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver cuál es la cogobernanza que tenemos aquí desde el punto de vista de esa parte. Con esas dos experiencias concretas, esta última de la encuesta también tuvo un efecto práctico, vuelvo aquí para que lo tengamos, un efecto práctico precisamente en un webinar que hicimos en el mes de marzo de este año sobre percepción social, cultura y percepción social, con la colaboración de personal de los museos tanto estatales como de la Comunidad de Madrid, que analizaron cuáles eran sus experiencias y al que también podéis tener acceso a través del QR que he colocado anteriormente. Si pasamos ya a esta segunda parte que teníamos de la intervención, en la que tenía que ver con las actividades o con esas acciones concretas, tenemos dos, vamos a plantear dos, una que es Arqueólogos por un día y otra que es 1, 2, 3 fotos. Arqueólogos por un día es una actividad que se inicia de manera previa al plan de educación patrimonial, pero que ya tiene ese espíritu del que estaba hablando Lucas, que iba en esas experiencias previas que llevábamos trabajando, ¿no? ¿Qué es Arqueólogos por un día? Bueno, pues prácticamente, literalmente lo que cuenta, ¿no? Cómo ser arqueólogo durante una jornada y comprender la labor arqueológica desde la prospección hasta que se lleva al museo. ¿A quién está dirigido? Bueno, pues principalmente a un público familiar, entendiendo que va de personas adultas que acompañan a niños y a niñas a hacer la actividad, normalmente entre los 8 y los 14 años. La idea también es fomentar un aprendizaje intergeneracional en el cual pues bueno, pues esa labor de colaboración también sea importante. Lo hemos hecho en 6 ediciones, esta ha sido la sexta, la que ha sido este verano, y lo hacemos en 2 yacimientos. Es una actividad que se hace in situ, al lado del yacimiento, para poder comprender de una manera más clara y que la experiencia sea mucho más atractiva, ¿no? Lo hemos hecho en 2, en la ciudad romana de Complutum y también en el yacimiento de la Cabilda en Hoyo de Manzanares. Ahí veis un poco el impacto, esos 12.300 participantes, y en el QR podéis acceder a la información que tenemos en internet sobre él.
¿Qué es Arqueólogos por un día? Bueno, pues aquí algunas imágenes para que lo veáis. Esto es precisamente el yacimiento de la Cabilda, que es un yacimiento visigodo del siglo VII, en el cual está integrado en esa plena sierra de Guadarrama. Se ve muy claramente cuál es la parte del paisaje de habitación. Aquí haciendo este momento de la prospección, en el que se cuenta, en el que se presenta al público asistente el yacimiento. Esta es la ciudad romana de Complutum, ciudad romana que está en Alcalá de Henares y que tiene esa primera fundación precisamente en el cambio de la nueva era, y luego una segunda fundación entre el año 50 y 60 de nuestra era ya, ¿no? Bueno, pues igualmente tiene un elemento muy destacado, que es la Casa de los Grifos, en el cual la pintura mural romana es fundamental y que se continúa trabajando, por eso veis esa estructura de protección, en el cual también se enseña, con lo cual se acerca a la labor arqueológica in situ y después se realiza un taller en el que, bueno, pues intentamos reproducir las condiciones profesionales en la medida de lo posible, ¿no? Siempre, obviamente, tiene una parte de adaptación del discurso y del contenido, pero veis la cuadrícula, se les aporta un cuaderno de trabajo en el que tienen que apuntar y datar y medir exactamente cuáles son las piezas. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, están midiendo la distancia, lo que obtienen, y es un yacimiento magnífico, ¿no? Porque encuentran una cantidad de restos espectaculares. Aquí tenemos un mosaico romano prácticamente a nivel de reciente de excavación, en un primer nivel, o una hebilla de cinturón visigoda en la Cabilda, ¿no? También, bueno, pues obviamente son réplicas, pero sirven para un poco fomentar esa idea de descubrimiento y de protección también, ¿no? Y de comprender que todo lo que se descubre, obviamente, lo más interesante para trasladar era evitar el expolio y fomentar el aprecio, ¿no? Y el aprecio porque hay un trabajo profesional detrás que debe ser hecho, bueno, pues de una manera científica, y también esa parte de la restauración para comprender lo que hay en los museos y cuál es el tratamiento de las piezas una vez que se extraen. Pues bueno, en esta parte de talleres en el cual, bueno, pues se aprende a recomponer cerámicas y a comprender cuál es el resto arqueológico, y también, pues desde luego, a mirar con detalle esa parte de investigación, ¿no? Ese proceso arqueológico completo que se realiza en Arqueólogos por un día y que, bueno, pues tiene mucho impacto en la Comunidad de Madrid y que ha sido ya, pues bueno, pues ejemplo en muchas ocasiones de una práctica que es muy interesante y que acerca a la sensibilización del patrimonio arqueológico. Es muy importante destacar aquí la parte de colaboración institucional. Como ha dicho Lucas, en el Plan de Educación Patrimonial hay como 3 partes claves: una parte que tiene que ver con la colaboración institucional con los actores, otra parte con la calidad y la innovación, y una tercera parte con la difusión del contenido del plan y de las acciones. Bueno, pues aquí, si entramos en la parte de la colaboración institucional, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y desde el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, la colaboración es total, tanto en la organización como en todas las cuestiones aledañas que son necesarias, y están muy contentos y muy convencidos de que esta es una de las principales formas de proteger el patrimonio que tienen. Con lo cual, esa colaboración institucional, en tanto que transversalidad de la aplicación del Plan de Educación Patrimonial, también lo llevamos a cabo. Unos 3 fotos, otra experiencia. Las 2 que estamos viendo se centran en un patrimonio concreto, para poder aplicar y trabajarlo en todas sus dimensiones, ¿no? Profundizar en las diferentes capas. ¿Qué es un 2-3 foto? Un 2-3 foto parte de una competencia que tenemos en la Dirección General, que es la parte de los archivos. Y dentro de la parte de los archivos, que lo llevan los compañeros de la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental, está la gestión de fondos fotográficos de fotógrafos de la Comunidad de Madrid, como pueden ser Cristóbal Portillo, Eduardo Contreras, Martín Santos Lluvero o Nicolás Müller, que residen y que están depositados y que están trabajados en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues dentro de nuestra Dirección General está esta competencia, y el patrimonio fotográfico y todo lo que lleva asociado es uno de los elementos clave para nosotros en el trabajo del día a día. Y aquí profundizamos precisamente en esto. ¿Cuál es el inicio que nos lleva a pensar en este trabajo? Bueno, pues en pensar cómo trasladar ese valor único de por qué proteger una fotografía, un documento relacionado, un negativo, una placa de vidrio, en un momento en el que la fotografía se ha convertido en un elemento de comunicación exclusivamente compartido y no un elemento de un exclusivo valor de la pieza única, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trasladar ese valor y que se entienda cuál es el sentido que tienen estos fondos y estos archivos? Bueno, pues de esta manera, ese es el primer objetivo a la hora de hacerlo, pero también cómo la fotografía sirve como elemento para conocer nuestra historia, cómo sirve como elemento de identidad colectiva y personal, y todo el patrimonio industrial y tecnológico asociado a la fotografía, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se desarrollaba el taller, que tuvo lugar en 4 ediciones con 7.300 participantes. La última fue
en el Centro de Arte de Alcobendas, anterior en Alcalá de Henares, y ha tenido 2 ediciones en el Águila, que es el lugar donde está la sede precisamente de este Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues de nuevo la colaboración institucional nos aparece de una manera destacada, hasta el punto también de poder itinerar y de colaborar en ello. En el QR tenéis toda la información en nuestra página web para que podáis ver también un vídeo y fotografías y contenido concreto, pero aquí os muestro una parte de cómo era el taller, ¿no? Un taller secuencial en el que recorríamos desde un primer momento de impacto, en el que teníamos una cámara oscura de gran tamaño, en el que era penetrable, podían entrar todos los participantes, también una actividad pensada para ese público familiar, en el que accedían y veían cómo funcionaba directamente esa cámara oscura a tamaño gigante, ¿no? Para que entendieran cómo era, ¿no? Había un personaje que estaba caracterizado como un fotógrafo de ese siglo XIX, en el cual, tal como vemos ahí en el objetivo, bueno, pues lo que nos enseñaba al inicio era esta foto de Lauren sobre la Puerta del Sol, que es una fotografía que no está en el archivo, sino en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, de un álbum de Jean Lauren. Bueno, pues es la que se proyectaba, la que se utilizaba para proyectar en la cámara oscura. Bueno, pues a partir de aquí se contaba precisamente cuál es esa parte óptica, cuál es ese funcionamiento óptico de la cámara oscura, cómo sirvió en un inicio como apoyo al dibujo y luego a partir de ahí, con la capacidad de ir fijando la imagen, pues se fue convirtiendo en fotografía. Esta imagen es interesante por lo que tiene que ver con la colaboración institucional. Este carro de Jean Lauren, del que estábamos hablando precisamente, se hizo específicamente para una exposición que tuvo lugar entre las Navidades de 2018 y enero de 2019, precisamente sobre la España de Jean Lauren del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Y dentro de esa colaboración institucional, pues tuvimos la posibilidad de tenerlo en la sala del taller en la primera edición, con lo cual el acceso y la recreación del mismo era muy importante. Esto que veis de fondo es precisamente ese recorrido por la historia de la fotografía, en la cual desde esas primeras cámaras vamos evolucionando y van pudiendo ver, pues bueno, pues cómo funcionaban las primeras cámaras, cuáles fueron los principales representantes de la fotografía en las diferentes épocas, formatos, estereoscopía, hasta llegar a una parte de taller en la cual ellos ya manipulaban, ejercían esa manipulación. ¿Qué es lo que hacían? Hacían cianotipias. ¿Qué queríamos que se llevaran del taller? Que se llevaran una imagen única para intentar tener esa parte de apropiación de ese patrimonio, que se transforma en su patrimonio y que de ahí podían hacer la traslación al patrimonio conjunto. ¿A partir de qué manera? Pues una cianotipia, inspirándose en estas imágenes que aparecen en el fondo de Anna Atkins, que era una de las pioneras de eso, y realizaban todo el proceso completo, colocaban todo lo que eran los films, los ponían en la insoladora y al final también se acababan revelando y obtenían su imagen. ¿Cómo continuaba? Continuaban trabajando sobre esa parte de la historia de la fotografía como recurso para entender el patrimonio. Esto era un juego de ayer y hoy, ¿no? En el que se intentaba reproducir precisamente cuáles eran las fotografías históricas y cuál es la situación actual de esas partes de la ciudad de Madrid o de la Comunidad de Madrid en su conjunto y cómo habían cambiado, ¿no? Para intentar acercar precisamente ese valor de la imagen como documento, ¿no? Y pasamos de ese valor de la imagen como documento a ese valor de la imagen como creación de la identidad propia y de la identidad colectiva. Dentro de los fondos que hay en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid está el Fondo Madrileños, que es un fondo compuesto por fotografías que fueron aportando los madrileños en 2007-2008 y que, por lo tanto, cuentan una historia de una manera muy cercana y alejada de lo que es un tratamiento profesional. Bueno, pues aquí nos daba lugar a ese debate precisamente sobre cómo hemos cambiado, ¿no? Cuál era esa idea, y aquí la parte intergeneracional, pues podéis imaginar que era la que más brillaba, porque todo el mundo se reconocía de una manera u otra en esas fotografías antiguas. Y finalizaba la actividad con un fotocall, con 3 fotografías de Santos Lluguero, del álbum de madrileños y de Nicolás Mullen, en el cual, bueno, pues se podían integrar en esa fotografía y se llevaba una fotografía única, una fotografía instantánea, también única, que podían guardar finalmente en un álbum que se les entregaba, en el cual podían colocar esa fotografía y en el que estaban también reproducidas algunas de las imágenes con las que habían trabajado. ¿Cuál era la idea? Acabar teniendo un objeto que fuera personal, en el cual se integraran sus fotografías únicas con las fotografías que se realizaban a lo largo del tiempo y que eran objeto de protección y de especial cuidado tanto en el archivo regional como en otros lugares, ¿no? Bueno, pues esta es la parte de las actividades que tenemos y, como hemos dicho, se hizo en el Águila, en el inicio. ¿Por qué? Porque el Águila para nosotros es fundamental y este es el ejemplo de cómo aplicar los contenidos del plan y de la educación patrimonial de manera transversal y directa a la hora de la generación de una identidad o de un acercamiento colectivo hacia el mismo.
En algunas de las publicaciones, de las múltiples publicaciones de Olaya, yo creo que es quizás de las primeras de educación patrimonial, se habla precisamente de patrimonializar un museo, patrimonializar una institución. Pues nuestra idea era precisamente esto. El Águila es un complejo cultural en el que originalmente era una fábrica de cerveza, que está al lado de la estación de Delicias actualmente, que es donde está el Museo del Ferrocarril, pero bueno, está en un entorno que era un entorno tradicionalmente industrial y en el que se mantuvo a lo largo del tiempo la fábrica, cambió de uso con el cambio de siglo y la Comunidad de Madrid adquirió y ahora es sede de la biblioteca y del archivo y también es lugar de programación cultural desde el punto de vista de actividades y exposiciones. En esa nueva vida o nueva actividad cultural que estamos intentando trabajar en el Águila, como veis, una parte importante pues tiene que ver con esas nuevas instalaciones que en el cambio de era el equipo de arquitectos de Mansilla y Tuñón hicieron, y aquí podéis ver un poco esta mezcla, ¿no?, de lo antiguo y lo nuevo, los silos a la derecha que son de los años 20 aproximadamente, esta parte de ladrillo de principios del siglo XX y la otra parte que son las que permiten que ahora el uso del complejo, pues desde luego esté adaptado a las necesidades actuales. Esta es una imagen actual, como podéis ver, en la que se ha conservado absolutamente todo, así que tenemos en nuestra mano un contenedor patrimonial de patrimonio industrial que ya hemos visto en la encuesta que no estaba especialmente priorizado en la mente de las personas que hablaban de qué es necesario proteger. Cuando lo ven ahora, pues posiblemente sí que ya piensen, ay, pues hay que protegerlo, con lo cual las ideas preconcebidas es importante aquí, en el que tenemos un continente patrimonial con contenido patrimonial, la Biblioteca Regional, que es como la Biblioteca Nacional de España, pero a nivel de regional, en la que se recoge todo el patrimonio bibliográfico de la comunidad, un archivo regional de la Comunidad de Madrid, que ya hemos hablado cuáles son parte de esos fondos, y que permite realizar gran cantidad de actividades en su entorno, ¿no?, en su entorno y en sus actividades. Como veis aquí, conserva hasta esas vías del tren que entran en el centro y que nos recuerdan ese pasado industrial de fábrica en el cual nos encontramos. ¿Qué hemos hecho para intentar lograr acercar a la gente, que era uno de los hándicaps que teníamos, que eran conocidos muy parcialmente, la biblioteca y el archivo, pero no en conjunto como el Águila, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos? Queríamos darlo a conocer, relacionarlo con una imagen positiva del complejo y al mismo tiempo empezar a conectarlo tanto con la sociedad, desde el punto de vista de los grupos de interés que están más cercanos, como que fuera un hito más dentro de la programación cultural de Madrid. Está muy cercano, quienes conozcan la zona, está muy cercano a Reina Sofía, muy cercano a Matadero, muy cercano a la Casa Encendida, al Circo Price. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un núcleo de intervención interesante, muy próximo, prácticamente al lado del Museo del Ferrocarril, con lo cual, ¿por qué no convertir en un espacio que sea centrado en el patrimonio? Para ello, ¿qué entendíamos? Entendíamos que lo primero es que se conozca el fondo. Y conocer el fondo es conocer las capas del Águila, que son las que hemos hablado principalmente, ¿no? Significación histórica y relevancia en el entramado urbano. ¿Cómo lo hacemos? Por una parte, con este programa que se llama Miguitas, que es Miguitas que el paso del tiempo ha dejado en el Águila y su entorno. ¿De qué se compone? De dos conceptos principales, unas rutas urbanas y por otra parte unos talleres. Dimensiones que queremos trabajar, tanto desde el punto de vista arquitectónico, ese patrimonio más habitual, con esa primera ruta al calor de la industria. Vías, fábricas y nacimiento de un barrio obrero y de esos hierros, estos barrios son dos rutas que inciden en esa parte histórica, en esa vida de las personas del barrio. El barrio, en el momento que se convierte, se industrializa aproximadamente al calor del tren, precisamente se industrializa a principios del siglo XX y después, hasta la Guerra Civil, y después de la Guerra Civil se desindustrializa y se va convirtiendo en una trama urbana como la que ahora, ¿no? Estos son uno de los materiales, lo que hablábamos al inicio, ¿no?, de adecuar el tono de la actividad para que sea atractiva, no está reñido el rigor con lo lúdico o con lo atractivo de la actividad. Me gusta decir no confundir el rigor de la actividad con el rigor mortis completamente a la hora de hacer actividades, y por lo tanto, bueno, pues aquí vemos este mapa dibujado por Werber, en el que vemos precisamente cuáles son esos elementos principales, ¿no?, que se recorren desde el punto de vista arquitectónico, un patrimonio que no es el más evidente, no hay grandes hitos arquitectónicos, pero sí que podemos extraer y leer de este entramado urbano cuáles, ¿no? Y estas son las otras dos, esta parte de la industrialización de las vías, fábricas, el que vemos precisamente debajo, ¿no?, de ese mapa, qué es lo que ocurre, cuáles son esas historias que están ocultas, ¿no? Aquí nos aparecen los edificios, mientras que aquí vamos a la parte oculta, la que está detrás de ese mapa, de ese terreno, en el que nos cuenta cosas
si podemos interpretar lo que hay, ¿no? Y esta es la otra parte en la que tiene que ver más con esas estrategias de supervivencia que tuvieron lugar después de la guerra civil, que acaban terminando un poco en este momento en el que el entramado urbano es el que es. Aparte de eso, ¿ves? Aquí está, por ejemplo, el inicio de las rutas. Todas las rutas tienen como inicio el águila y se contextualizan a partir de ahí en ese recorrido del barrio de Delicias en el que se enmarca. Además de esas rutas, teníamos ese taller que hacemos sobre el águila en sí mismo. El águila desde el punto de vista arquitectónico, no de contenido, sino arquitectónico exclusivamente. ¿Y cómo nos acercamos? ¿Con una visita guiada al museo tal cual? No, un taller para público familiar también, con la idea de colaboración, en el que nos centramos en la parte de tocar la arquitectura. Como hemos visto en el inicio, el águila tiene muchas texturas porque mezcla diferentes épocas, diferentes edades del edificio. Bueno, pues ese trabajo sobre esa arquitectura, sobre tocar esa piel del edificio que nos lleve a acercarnos de manera muy directa a lo que es el trabajo que se ha desarrollado en estos talleres que han terminado bueno, pues hace escasamente 2 fines de semana, ¿no? Como habéis visto, pues el impacto han sido aproximadamente 2.600 personas las que hemos podido abrir. Ten en cuenta que estos datos, además, es un dato de plena pandemia, ¿no? Con lo cual la reducción de aforos y la atención a todas las medidas de seguridad también ha condicionado el número, porque la demanda siempre ha sido importante. Parte de este programa se ha incluido en el programa del Ayuntamiento de Madrid también, que se llama Madrid Otra Mirada, en el que abríamos también la posibilidad de acceder a otras personas que pudieran conocer el proyecto de formas diferenciadas, ¿no? Además de este contar o de este vivir o de este experimentar el patrimonio de una manera más concreta, tenemos un nuevo acceso a través de otro tipo de actividades, ¿no? Nos interesaba que la parte de verano, por ejemplo, tuviera unas actividades que lograran situar al águila dentro de la agenda cultural. Bueno, pues así comenzamos con este microfestival de música en torno a lo que es el Día de la Música, que es el 21 de junio, en el que hemos trabajado este año precisamente esa música de los años 30, ¿no? Ese momento de mayor efervescencia de la fábrica del águila, de principios de siglo, intentando buscar cuál era o acercarnos a esa música que podía escuchar los trabajadores del águila. Y por lo tanto es una manera de acercarnos al patrimonio de una manera lúdica, pero positiva, y también de acercarnos a un tipo de público que a lo mejor le interesa en el patrimonio no es lo primero, pero que atraídos por la música, por primera vez visitan el águila y por primera vez reconocen el lugar y por lo tanto relacionan una actividad positiva con el águila y obtenemos al final un aprecio por lo que tenemos allí. Antes de cada uno de los conciertos se cuenta brevemente la historia del águila, brevísimamente la historia del águila para que la gente sepa dónde está, y precisamente en este QR estamos acabando de subir recientemente los vídeos de estas actividades para que podáis verlas también. Entonces, 600 participantes, que es lo que hablamos, porque coinciden un fin de semana en pleno COVID, pero estamos hablando de que posiblemente se podría casi triplicar el aforo del águila. Porque ¿dónde lo hacíamos? Pues aquí, precisamente. Era una propuesta también para público infantil durante las mañanas y para público adulto durante las tardes. Bueno, pues veis cómo se convierte ese lugar donde estaban las vías en ese escenario, en el cual da lugar bueno, pues el escenario es que es magnífico, no le hace falta nada, ¿no? No hace falta aportarle nada y sencillamente lo que queremos era destacar precisamente esa arquitectura del águila y esa capacidad de ser evocador también, ¿no? Tanto desde por la mañana por la noche, sábado y domingo, que es la idea desde la que trabajamos, ¿no? Este año volveremos sobre ello y haremos una nueva edición del festival que esperamos que pueda consolidarse para las futuras ediciones también y para las futuras anualidades, ¿no? Dentro de esta misma idea, si veis, el festival se llamaba El Águila se mueve, ¿no? Pues este se llama El Águila se mueve y el festival se llamaba El Águila suena, ¿no? Con la idea también de ir fijando el concepto de águila en todas esas actividades. ¿Qué buscábamos con El Águila se mueve? Con El Águila se mueve buscábamos abrirnos a otro patrimonio. Hemos visto que hemos trabajado con arqueología, hemos trabajado con fotografía, estamos trabajando con ese patrimonio musical también en la propuesta anterior, y ahora vamos a ese patrimonio audiovisual que también comienza a ser ya muy reconocido, y entre ellos, desde luego, el papel clave lo tiene la Filmoteca Española. Y no podíamos hacer esta actividad sin su colaboración. De hecho, como veis aquí en el logo en la parte de abajo, la colaboración de la Filmoteca es uno de los elementos clave. ¿Por qué? Porque para nosotros tenía sentido hacer cine histórico si se daban ciertas circunstancias. Una, que Madrid fuera un elemento principal, un elemento destacado. Dos, que pudiera ponerse en valor el patrimonio cinematográfico. Eso, desde luego.
pero también el patrimonio cinematográfico desde el punto de vista industrial o tecnológico, es decir, son proyecciones en 35 milímetros con películas, con bobinas de películas originales de la Filmoteca Española. Todo es cine español y por lo tanto ese Madrid como escenario siempre está detrás y esta capacidad de contar también la parte de, bueno, pues de precisamente eso, esa parte tecnológica. ¿Qué es lo que además nos aporta? El conocimiento del oficio y de los materiales, porque un personal precisamente de Filmoteca es el que nos contaba cómo funciona, aquí el proyector, y aquí en el inicio vemos a Daniel, el que le está contando al público asistente cómo funciona, ahí cómo se monta la película, de qué manera se coloca. Veis que no está cargada la película en el proyector, porque la carga él mismo para que la gente pueda verlo, y a partir de ahí se comienza la proyección, es decir, también buscamos sensibilizar hacia ese patrimonio en el cual lo vemos. Aquí veis con bombín a Fernando Fernán Gómez, que fue un poco el, bueno, pues el eje conductor de este cine de verano histórico en el Águila, que buscaba pues eso, acercarnos a otro tipo de público también, que entendiera que el Águila no solo es sede de la Archivo de Biblioteca, y también asociamos lo que estábamos hablando, cuando estábamos difundiendo la actividad del Águila se mueve, asociábamos pues eso, cuál es el trabajo, y contábamos cuál es el trabajo de Filmoteca en la protección a la hora de hacerlo. Filmoteca depende del Estado, pero es una institución que está en la Comunidad de Madrid y que por lo tanto nos interesa también dar a conocer, ¿no? Tanto en redes sociales como en la página web que os he puesto en el QR podéis acceder a todo este contenido. Pero es que además relacionábamos con el contenido que hay en biblioteca y archivo regional. ¿Por qué? Porque en biblioteca y archivo tienen, en este caso son carteles de películas de Jano, en este caso del dibujante Jano, carteles de películas de Fernando Fernán Gómez. Bueno, pues también lo contamos. Tenemos también ese tipo de patrimonio asociado al cine. Pero es que en la parte del archivo regional también hay un patrimonio muy importante. Hemos hablado del patrimonio fotográfico, pero también un patrimonio documental. Hay autorizaciones de rodaje en la Comunidad de Madrid que sirven para completar esa idea de el Águila como lugar patrimonial en el que poder disfrutar y acceder al patrimonio desde múltiples perspectivas. Por lo tanto, el impacto de las acciones pues, es mucho más amplio que el que termina en el mismo, ¿no? Y bueno, y con esta imagen de Fernán Gómez mirando casi el vuelo del águila, yo termino mi intervención y doy paso a Lucas, que creo que tenía otra parte que comentar al final. Sí, muchas gracias, David. No, simplemente era dar algunas pinceladas de lo que estamos trabajando actualmente, es decir, más allá de la continuidad de todos estos proyectos del Águila Suena, el Águila se mueve, que también se reeditarán en 2022, también estamos trabajando en proyectos nuevos en los que, bueno, pues la verdad que estamos muy ilusionados, que hasta 2022 no podremos contar en detalle, pero sí que queríamos dejar pues algunas pinceladas o algunos apuntes. Uno de ellos es apoyar la creación y desarrollo de una comunidad patrimonial concebida desde la noción de la Convención de Faro en la zona de Sierra Norte. Es un proyecto de vertebración del territorio, de inclusión social, de sostenibilidad, y se caracteriza precisamente porque pues, las propias personas que están detrás del mismo han asumido el plan de educación patrimonial de la Comunidad de Madrid, lo cual nos hace muy felices. Y bueno, pues queremos impulsarlo con esa perspectiva de transversalidad del propio plan que fomente la participación social y la inclusión. Otros proyectos que también estamos trabajando con la óptica de la educación patrimonial es desarrollar un programa de visitas a la arquitectura contemporánea, que no parte, digamos, a los grandes hitos de la arquitectura contemporánea más conocidos de Madrid, sino cómo se desarrolla y cómo se implanta en el territorio. Y también, siempre que sea posible, pues dando cabida a los propios autores de las obras, de forma que se relacione objeto, creador y luego también pues, las personas. Es un programa que estamos trabajando y que estamos hablando con el COAM. Y luego también estamos trabajando en la parte que para nosotros es muy importante de evaluación de las actividades, bajo la máxima aquella famosa de que lo que no se evalúa no existe. Pues más allá de los datos, de las impresiones que tenemos, de cómo funcionan los programas, si son recibidos por la ciudadanía, que en términos generales son muy satisfactorios, sí creemos un poco pues, ser científicos en la manera de evaluar para tener datos concretos. Estamos trabajando en esa línea.
Pero bueno, son cuestiones que ya si se reedita el año que viene pues un seminario de estas características os podremos contar con más detalle y os diremos, pues mira, pues lo que pensábamos que íbamos a hacer finalmente fue de esta manera, o se pudo hacer, o no se pudo hacer como habíamos pensado, etcétera. Así que nada, simplemente dicho esto, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y estamos, tanto David como yo, pues abiertos a todas vuestras preguntas. Muchas gracias. Veis aquí también perfectamente al final tanto nuestro contacto como el acceso a la página de la Comunidad de Madrid de Patrimonio Cultural, en la que tenéis toda la información, la posibilidad de vincularos en una newsletter en la que vamos informando y desde luego aquí también están nuestras redes, que son un elemento de difusión para nosotros fundamental. Así que nada, muchas gracias. Vale, teníamos muchas gracias, Lucas, David, es que no podía activar el audio y ya está solucionado. Bueno, pues yo quería destacar, mientras se va animando alguno de los asistentes a hacer alguna pregunta, cómo esta intervención, cómo esta conferencia nos demuestra el poder que tiene la Administración en la gestión educativa del patrimonio. Y con poder me refiero al poder destinar recursos, al poder ordenar, regular, incluso poder liderar, impulsar. De todo esto que hemos ido viendo ejemplos, ¿no? Poder incluso acompañar a los propios habitantes de la comunidad, de la ciudad, e incluso aglutinar propuestas, el poder de acoger otras que ya existían e incluso potenciarlas. Yo creo que esto demuestra el poder entendido como responsabilidad activa, ¿no? Y me parece que es, y lo digo aunque haya formado parte, pero también conozco muchos otros proyectos, yo creo que es pionero y en estos momentos es único en España y en el ámbito internacional. Realmente es que yo conozca el plan más activo y más potente y más implicado en todos los ámbitos. Y yo creo ya, por último, que en la explicación, en la intervención nos habéis demostrado cómo es importante también que cualquier actuación desde la Administración esté alineada, ¿no? Esto que decimos pensamiento, palabra acción, ¿no? Esto muy de Reiki, pero pensamiento en la forma de aglutinar un pensamiento en torno al patrimonio, que se traduce pues, en la palabra que es pues, los planes, el libro, las publicaciones, la forma de difundirlos, o sea, que hay una coherencia completamente visible y por último la acción, ¿no? No solamente todas las actuaciones que nos habéis descrito, sino las que tenéis previsto hacer, o sea que hay un plan a medio y a largo plazo y sobre todo hay una permanencia en los recursos que se destinan, ¿no? Esto es lo que hace que haya esa coherencia entre lo que se quiere hacer, lo que se escribe, ¿no? Que se hace y se va a hacer y lo que verdaderamente se lleva a cabo. Y yo añadiría la emoción y la pasión, ¿no? Que también es infrecuente o no tan frecuente como a lo mejor quisiéramos en el ámbito de la administración y que la habéis transmitido vosotros perfectamente. Veo que hay una mano levantada de Mari Carmen Pérez y también alguna pregunta. Entonces, bueno, no sé si, bueno, leo la que veo en el chat porque no consigo tener actualizada la otra, pero bueno. Andrea Bombacano nos pregunta, o os pregunta, si tenéis prevista formación para educadores en el patrimonio para que todos estos temas vayan llegando cada vez más a más población. O sea, que básicamente es eso, si tenéis prevista formación para educadores en el patrimonio. Pues sí estamos realizando programas de formación de formadores, precisamente con colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, y dentro de la parte que he apuntado también, que estamos trabajando de la Comunidad Patrimonial de Sierra Norte, también están dentro del plan que estamos trabajando ahora, pues también estaba previsto la formación de formadores y de agentes locales. David, no sé si quieres complementar. Sí, nada, que es una de las partes que está concretada en el plan, ¿no? Que tiene que ver tanto con esa posibilidad de dar formación, tanto del ámbito formal
como en el ámbito no formal, ¿no? Que entiendo que es hacia donde se dirige la pregunta, ¿no? Es una de esas ideas precisamente que tenemos de a través de talleres que puedan tener un carácter de participación muy fuerte y de vinculación en el que se pueda generar comunidad entre esos agentes, y esa parte, lo que decía Lucas, en Sierra Norte va a tener un papel importante de formación empezando por ahí. Pero sí, desde luego vamos implementando en fases y está previsto, desde luego. Gracias, Lucas. David. Creo que Carmen, no sé si era Mari Carmen Pérez Palomo, había levantado la mano, pero ahora no la veo. No sé, Carmen, si querías preguntar algo. A lo mejor lo prefieres escribir y se lo trasladamos. Dice Carmen que no es una pregunta, sino que le parece muy importante destacar lo relevante que es para los territorios rurales contar con el apoyo de la Comunidad de Madrid desde una dirección general como la de Patrimonio Cultural, ¿no? Para que se puedan desarrollar proyectos y propuestas. O sea que entiendo, Carmen, que es que querías poner en valor, ¿no? Esa parte. No sé si queréis comentar algo en este sentido, Lucas, David. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, la cuestión es la educación patrimonial al final es un instrumento para llegar al territorio y para que las personas que habitan y que viven el patrimonio y los bienes culturales pues puedan tener una mayor valorización de esos bienes. Entonces, creo que somos conscientes, aunque nos abruma un poco, la importancia de los órganos en general competentes en materia de patrimonio cultural para los territorios, y yo creo que con este tipo de programas lo que se quiere es precisamente pues, alcanzar esos objetivos, esos fines, con mayor o menor acierto según las actividades, pero desde luego es fundamental el territorio y sobre todo saber que estas acciones aisladas pues no tienen sentido si no se crea comunidad, si no se está en relación con los actores, si no se está en colaboración con los ayuntamientos, pues probablemente no tiene sentido. De hecho, por ejemplo, pues como hemos comentado, el plan incide en todo lo que es esa gobernanza con los diferentes agentes, con los actores, que son los que deben tener también el protagonismo, cada uno en su determinado ámbito. Así que plenamente de acuerdo. Sí, nada, apoyar sencillamente lo que decía Lucas, y que la clave en la colaboración, desde luego, es fundamental. Nosotros, desde la Comunidad de Madrid, tenemos siempre clarísimo que o colaboración o no vamos a ninguna parte, porque es fundamental tener la colaboración tanto de los ayuntamientos desde el punto de vista institucional como de aquellas asociaciones que están en el territorio, y así intentamos hacerlo, ¿no? Obviamente, todos los proyectos no pueden ser de esa forma, pero desde luego es un elemento clave y cada vez lo es más. Cada vez lo es más. Gracias, David. Bueno, aclarar que esto lo comentaba Andrés Huerta, lo ha puesto aquí en el chat, y aclarar que no era Carmen, sino Andrés. Y Ana Carranza comenta que ella vive en Sierra Norte y pregunta cómo puede informarse sobre esa formación, cómo puede obtener más información. Pues la mejor manera es, primero, esperar a que la lancemos, ¿no? Que es lo importante. Todavía no está lanzada, así que no hay problema de perdérsela. Y yo he compartido ahí en la parte de nuestra página web. En nuestra página web y en nuestra newsletter informamos puntualmente de todas las acciones, y desde luego también a través de nuestras redes sociales de Patrimonio CM. Así que es la mejor manera para estar al tanto, desde luego, es esa. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ahora, si no me equivoco, no hay ninguna otra intervención. Estamos ya pues, en el tiempo un poquito, pues nos hemos pasado unos minutitos, pero merece la pena porque yo creo que también pues, la gente se anima a participar. Bueno, pues daros mi enhorabuena y las gracias, Lucas, David. Mucho ánimo para seguir desarrollando propuestas y muchísimas gracias por haberlas compartido. Gracias también a ICOMOS por haber organizado la sesión, y también a todas y todos los asistentes pues, por haber participado y compartido este ratito con nosotros. Nos vemos pronto. Cuidaros. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, a los organizadores, a los que están detrás allí conectados y que no vemos, pero que sabemos que están. Y nada, y felicitaros también por este tipo de iniciativas. Muy bien, gracias, Lucas. Bueno, Lucas, os dan la enhorabuena por ahí en el chat, así que antes de iros merece la pena, porque son muchas personas que os están agradeciendo la sesión. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias.